Hola alumnos, es un placer volverlos a saludar a todos. Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con un tema de la asignatura de español. Este tema se llama narraciones mexicanas. ¿Cómo se llaman? Muy bien. Vamos a iniciar, así que hay que prestar mucha atención. Tipos de narraciones mexicanas. Se conocen varios tipos de narraciones mexicanas, entre ellas lo que son los cuentos, las fábulas y las leyendas. Vamos a analizar un poco cada uno de estos conceptos detenidamente. Entonces, vamos a iniciar con el cuento. El cuento es una narración totalmente breve que se compone por hechos imaginarios. Recuerda, por hechos imaginarios, protagonizado por un grupo reducido de personajes. Una fábula es una forma literaria que consta de un texto o de una narración, cuyo contenido suele ser ficticio y tras su final siempre va a dejar una moraleja o una enseñanza. En cambio, las leyendas son narraciones orales o escritas, que con mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad. Y estas comúnmente las podemos escuchar que trascienden de generación tras generación. Muchas de las veces en el lado, no sé si les había pasado a ustedes, por ejemplo, yo he notado que hay niños que a veces no saben de qué trató cierta leyenda por no haberla leído, sino que la conocen por lo que sus compañeritos o lo que hemos visto, por lo que decían y lo que se pasa de voz en voz. Entonces, las leyendas, una de sus características es que suele trascender de manera de generación en generación y suele ser pues de manera oral comúnmente. Vamos a ver ahora las características de los cuentos. Aquí es muy importante entender estos dos conceptos. Hay un cuento popular, que es una narración tradicional que se transmite de manera oral. Se presentan de estos cuentos populares múltiples versiones que coinciden en la estructura pero cambian los detalles. Por ejemplo, podemos buscar el cuento de Caperucita Roja y lo vamos a encontrar en muchas versiones. Siempre va a tener su tinte, o sea, la idea principal o la trama principal con el que se creó. Pero podemos encontrar muchas versiones que cambian en ciertas cosas, a lo mejor se altera el orden, en fin. Entonces, los cuentos populares los podemos encontrar en muchas versiones, también como lo son los tres cochinitos y el lobo feroz, entre otros. En cambio, un cuento literario es un cuento transmitido mediante la escritura, que suele ser comúnmente por un autor muy reconocido, y el texto de estos cuentos literarios son fijados por escrito y se representan generalmente en una sola versión. A diferencia del popular, el cuento popular lo encontramos en muchas versiones, como se los digo, pero el cuento literario generalmente lo vamos a encontrar en una sola versión, o sea, en el diseño original en el cual se creó. Los cuentos suelen ser breves, siempre hay la presencia de un narrador que cuenta los hechos. En muchas ocasiones puede salir de manera textual partes del narrador y en otras como si alguien te lo estuviera contando. El desarrollo de los cuentos, comúnmente en su desarrollo, siempre va a haber un conflicto central. En todos los cuentos vamos a encontrar una problemática que siempre al final se va a resolver, sea para bien o sea para mal. En los cuentos hay muy poca participación de personajes, no hay gran variedad. La descripción de los aspectos, del contexto donde se cuenta, o sea, si es en un bosque, en una casa, o otros aspectos a mencionar, siempre suelen ser muy precisos. Las acciones siempre van a conducir a un final o un desenlace. O sea, todo lo que hagan los personajes va a haber un final donde, como les comento, se llevó a cabo la trama, se resolvió, pero siempre hay un final o un desenlace. Partes del cuento. Existen tres partes del cuento, que es la introducción, el nudo y el desenlace. En primer lugar, la introducción es donde se presentan a los personajes y se explica el conflicto. El nudo es donde se desarrolla el conflicto del cuento y allí está en su punto más alto, que quiere decir que el conflicto o el problema, o sea, se está desenvolviendo lo más que puede para poder digerirlo
en el desenlace. ¿Qué quiero decir con esto? Es cuando el conflicto se resuelve. Y puede ser, como lo mencionaba, para bien o para mal. Y las expectativas quedan despejadas, no pues que si el príncipe era el malo, no que si el duende, entonces ya es como que, bueno, tú ya entiendes realmente quiénes fueron, cómo eran los personajes y qué hicieron realmente. Ahora vamos a ver las características de las fábulas. Las fábulas es un relato totalmente breve. En ellas podemos encontrar fábulas que son escritas en prosa o en verso. Debido a su brevedad, suelen comúnmente ser desarrolladas por un solo tema. Tienen pocos personajes y frecuentemente sus personajes suelen ser animales que se comportan como personas. Pero aunque también hay fábulas que son protagonizadas por personas y algunos por elementos de la naturaleza. Su estructura es sencilla, tiene una presentación, un nudo y un desenlace. La mayoría del tiempo, las fábulas tocan temas como los vicios y defectos que son temas tratados en las fábulas, como la envidia, la avaricia, la arrogancia, la mentira, entre otros. Y una característica muy importante es que las fábulas siempre van a tener una moraleja. ¿Pero qué es una moraleja? Su finalidad es enseñar deleitando. O sea, la finalidad de una moraleja es de que tú puedas aprender una lección al leer esa fábula. Entonces, la moraleja la podemos encontrar la mayoría del tiempo hasta el final de la fábula, pero muchas veces suele aparecer al principio. Sin embargo, eso no altera al estarlo leyendo el cuento, pero comúnmente la vamos a encontrar al final. Y en otros casos quizá no va a venir una fábula textualmente escrita, moraleja, y viene todo escrito. No, a veces tú vas a tener que deducirla, pero normalmente sí trae fábula, trae moraleja, perdón, y viene al final de la fábula. Características de las leyendas. Las leyendas son una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas. Se transmite habitualmente de generación en generación y casi siempre de manera oral. Mezcla hechos reales y de ficción. Narra sucesos desconocidos e inexplicables. Los hechos siempre suceden en algún lugar determinado. El tiempo de las leyendas suelen ser lejanos. Siempre se incluye el elemento mágico o milagroso. Y en sí siempre explican algo, el origen de los animales, las plantas, fenómenos naturales, hechizos, entre otros temas. Entonces, las fábulas comúnmente las vamos a escuchar, quizá conocemos muchas y quizá provienen de la época antigua. Entonces, de muchísimo tiempo atrás hay fábulas que se han generado y que han trascendido de generación en generación. Vamos a analizar un cuadro comparativo acerca de estos tres textos narrativos o narraciones mexicanas. En primer lugar tenemos el cuento, la leyenda y la fábula. La extensión de estos es que, por ejemplo, en el cuento comúnmente suele ser corto. Las leyendas tienen una extensión media alta y la fábula, de igual manera que el cuento, suele ser corto. La complejidad de los cuentos es muy sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy fácil de comprender lo que está pasando, el conflicto central de ese cuento. En las leyendas, algunas veces son muy sencillas y en otras suelen ser muy complejas o muy difíciles. En las fábulas, su complejidad es totalmente sencilla. Los hechos del cuento. Los hechos del cuento suelen ser imaginario, narrado de manera que parezcan que son verdaderos. En la leyenda suelen ser históricos o situaciones reales con algo de fantasía. Pero ojo, aquí en las leyendas muchas personas deciden creer realmente lo que se contó en esa leyenda y otras no, pero todo se respeta. Sin embargo, es el criterio de cada persona y la perspectiva como lo quiera ver. En las fábulas, los hechos, pues cuenta historias o situaciones comúnmente de reflexión. ¿Por qué? Porque tienen una enseñanza, algo que tú puedas aprender. Personajes en el cuento. La conducta de los personajes y el lenguaje es acorde totalmente a la personalidad del dicho personaje. Pueden ser reales o fantásticos, como los ovnis o ciertas cosas que quizá tú puedas creer en ellas, que suelen ser fantásticos. Las leyendas son o fueron reales y su conducta o acciones son posibles. O sea, mucha gente puede contarte una leyenda, pero como comúnmente
son de muchísimos años atrás. Es muy difícil tener como una evidencia si son reales o no, pero por eso menciona aquí que son con acciones posibles, en cierta manera. Las fábulas, los personajes de ellas son animales que actúan como personas. Y en los relatos, los cuentos son variados, son basados en experiencias reales o fantásticas. En las leyendas, suelen ser reales con cierta fantasía. Y por último, en las fábulas, los relatos son buenas o malas acciones que siempre te van a dejar una moraleja o una enseñanza. Espero que con este cuadro comparativo sobre cada una de las narraciones mexicanas o textos narrativos podamos tener como que algo más concreto. Me encargué de buscar un cuento, una fábula y una leyenda, analizándola para poder comprender cada una de sus características. Aquí podemos ver lo que es Los Tres Cerditos y el Lobo Feroz. Entonces, este cuento es escrito por Jenny Arthur. Aclaro, hay muchas versiones sobre Los Tres Cerditos y el Lobo Feroz, siendo un cuento popular o literario. Popular. Recuerda que los cuentos populares son donde podemos encontrarlo en muchas versiones, pero siempre va a tener la esencia del autor inicial. A lo mejor se cambian detalles, pero esos son los cuentos populares. Y los cuentos literarios son los que son escritos solamente por un solo autor y que generalmente lo vamos a encontrar nada más en esa versión. Entonces, tipo de personajes. Los tres cerditos, que son los hermanos, y un lobo feroz. Lugares en los que desarrollan la historia, en el bosque. Planteamiento. Los tres cerdos deciden construir casas para protegerse del lobo feroz. Uno la construye de paja, otro de madera y el último de cemento. El nudo. El lobo feroz destruye las casas de paja y madera soplando con fuerza. Y el desenlace, o sea, el final, donde se resuelve el conflicto, es que los tres cerditos se resguardan en la casa de cemento y el lobo, al intentar entrar por la chimenea, cae en una olla llena de agua hirviendo y se lastima. Muchas veces los cuentos tienen algo que enseñarnos también, no porque no diga moraleja, no, también los cuentos te pueden enseñar, también las leyendas te pueden enseñar algo. En este caso podemos ver el cuento de los tres cerditos, que, o sea, están los tres cerditos, los tres hermanos, que a uno le costó más tiempo construir su casa, le costó más trabajo, pero sin embargo él sabía que si invertía ese tiempo, el lobo feroz no iba a poder entrar a su casa aunque soplara y soplara. Entonces, ¿qué nos puede enseñar? Que hay que persistir, que hay que luchar, que hay que hacer las cosas bien y no solamente al aventón. Entonces, ese es el ejemplo del cuento de los tres cerdos y el lobo feroz. Ahora vamos a analizar la fábula. Y esta fábula es una fábula que me gustó, me agradó. Se llama Las herramientas de la carpintería. Entonces, tipo de personajes. Es un martillo, un tornillo, papel de lija y carpintero. Lugares en los que desarrollan las historias. Totalmente en la carpintería. Planteamiento. Las tres herramientas se llevan muy mal y deciden reunirse para solucionar sus problemas. El nudo. De lo mal que se llevan, no pueden ponerse de acuerdo para la reunión y tienen otra discusión. Desenlace. El carpintero utiliza las herramientas para crear una hermosa mesa y entonces se dan cuenta que a pesar de todo, si trabajan juntas, pueden crear cosas maravillosas. La moraleja de esta fábula es que siempre debemos valorar nuestro propio trabajo, pero que no olvidemos el que hacen los otros, que es igual importante al tuyo. Todas las personas tenemos muchas cosas buenas que aportar a nuestro entorno y a los demás. Es una moraleja muy bonita porque nosotros como seres humanos siempre nos vamos a presentar en situaciones que tengamos que convivir con otras personas, que tengamos que trabajar con otras personas y siempre vamos a hacer un trabajo en equipo o un trabajo colaborativo. Entonces siempre debemos saber nuestras características para que tú eres capaz y entender de que porque tú haces bien algo, el otro a lo mejor quizá no es bueno en esa área, pero lo va a hacer en otra. Recuerda que yo siempre te he mencionado que todos somos inteligentes.
todos tenemos inteligencia en ciertas áreas. A lo mejor alguien es bueno para las matemáticas, pero otro para el español, para las ciencias. Hay muchos tipos de inteligencias. Entonces, siempre en primer lugar debes tener la seguridad de que tú eres bueno para algo y que porque otra persona quizá es bueno para lo que a ti te falla, no significa que eres un burro o que no sabes. No, al contrario, también tú eres inteligente y siempre debes de aprender a valorar lo que son otras personas. Pero primero aprende a valorarte a ti mismo. Te lo he mencionado muchas veces. Entonces, es una fábula que me gustó porque, como les comento, siempre nos vamos a enfrentar y trabajar con personas en un grupo, o sea, varias. Ustedes en el salón de clases siempre van a estar con compañeros con los cuales tengan que realizar trabajos, hacer actividades y siempre van a tener todos sus caracteres. Entonces, hay que aprender a valorar cada uno de ellos, ¿sale? Muy bien, entonces vamos por el último, que son las leyendas. Tengo esta leyenda que me gustó, que es una leyenda del dios azteca Quetzalcóatl, que es el que sale como personaje en esta historia. Es una leyenda que se llama El conejo en la luna. Lugares en los que desarrollan las historias, en las tierras aztecas. Es una leyenda que fue hace mucho tiempo escrita, ¿sale? Planteamiento. El dios decide bajar a la tierra y vivir un día como lo hacen los mortales. El nudo. El dios se cansa y para descansar entonces un pequeño conejo le ofrece alimento que está consumiendo. E incluso se ofrece a hacer alimento para él. O sea, el conejo le llevaba alimento y aparte él mismo se ofreció ante ese dios azteca, Quetzalcóatl. El desenlace es que el dios Quetzalcóatl, en agradecimiento por la propuesta del conejo, decide plasmar la silueta del conejo en la luna para que todo mundo lo pueda contemplar. Es una leyenda muy bonita y un poquito tierna, ¿verdad? No como la Llorona, el jinete sin cabeza que conocemos. Hay leyendas muy fuertes y hay un poco más sensibles. No me queda más que agradecerles por haberse quedado hasta el final de este video. Recuerda, si es necesario volver a reproducir, analizar cada uno de los conceptos, ver el cuadro comparativo y todo, hazlo. Eres totalmente libre de hacer con este video lo que te guste. Analízalo, compréndelo y no olvides que tu maestra se extraña mucho. Muy pronto nos vamos a ver en otro video y no me queda más que agradecerte. Dale like a este video y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.